Los 10 años del gobierno de Joaquín Balaguer, 1986-1996. Joaquín Balaguer volvió a ser presidente de la República Dominicana en 1986, luego de 8 años de ausencia en el poder y de haber marcado a la sociedad dominicana en su gobierno de los 12 años. 2 años antes, en el 1984, el Partido Reformista se alió al Partido Revolucionario Social Cristiano y se formó el actual Partido Reformista Social Cristiano, PRSC. Balaguer, quien tenía 80 años y era casi ciego por completo, se presentó como candidato de este partido en las elecciones de 1986, aprovechándose del fracaso del gobierno de los 8 años del PRD y de la división interna que se produjo en él mismo. Derrotó con un escaso margen de votos al candidato del PRD, Jacobo Magluta. Joaquín Balaguer gobernó de nuevo por 3 periodos consecutivos, los cuales fueron diferentes a su mandato anterior del gobierno de los 12 años, que se caracterizó por la represión y el maltrato. En este nuevo mandato fue más liberal, respetó los derechos humanos y fue tolerante con los partidos de oposición, aunque no dejó de usar sus métodos de represión caudillista y su política de populista. El inicio de su gobierno se caracterizó por un cambio en la forma de manejar la administración pública y por su apego al desarrollo de la infraestructura para incentivar la economía, tales como la construcción de carreteras, hospitales, puentes, proyectos de vivienda y escuelas, lo que ayudó a enfrentar el desempleo, aumentar el flujo de dinero, la capacidad adquisitiva de amplios sectores. Sin embargo, esta política económica produjo una inflación que provocó un drástico aumento de los productos de primera necesidad y de la inconformidad de la población. Para 1990, la crisis económica agudiza, marcada por la escasez de productos y la crisis energética. En el marco de esta depresión económica se inicia una política neoliberalista, produciéndose un reordenamiento del aparato productivo que se basó en la economía del servicio, especialmente en las zonas francas y el turismo, como método para dinamizar la economía nacional. La República Dominicana pasa a ofrecer y servir en lugar de vender. La aplicación de estas medidas neoliberalistas produjo más divisas y un equilibrio en la balanza del trabajo, pero también produjo la acentuación de la miseria en la periferia de las ciudades, el éxodo migratorio hacia el extranjero y el deterioro de las producciones agropecuarias. Elecciones de 1990. En 1899 se inicia la campaña para las elecciones a celebrarse en 1990. El descrédito de los gobiernos del PRD, además de las luchas internas, lo llevaron a una nueva y mayor crisis política. Por el contrario, el Partido de la Liberación Dominicana salió beneficiándose de esta crisis. El PLD había logrado una gran popularidad y era previsible que en el debate se daría entre este partido y el PRSC. Todas las encuestas otorgaban el triunfo a Juan Bosch sobre Balaguer y sobre José Francisco Peña Gómez. Las elecciones se llevaron a cabo bajo denuncias de irregularidades, la compra de cédulas electorales por parte del partido de gobierno, así como la insistencia de militares y policías en las urnas de votación. Finalmente, el 16 de mayo de 1990, Balaguer es reelegido como presidente con el 35.1% de los votos. La denuncia de fraude no se hizo esperar y se produjo una crisis postelectoral. Los militares fueron lanzados a las calles y se decretó un toque de queda. 2 meses después, la Junta Central Electoral proclama por 5ª vez a Joaquín Balaguer como presidente de la República. Este segundo periodo se caracterizó por el descontento generalizado del pueblo y del deterioro de la situación económica, acompañada de la devaluación del peso dominicano en un 50% ante el dólar. Balaguer retomó las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y se iniciaron así un sistema de reestructuración económica sustentado en la reforma arancelaria y financiera
y además se promulgaron nuevos códigos de trabajo y tributarios en víspera de las elecciones de 1994. El panorama general no podía ser menos alentador. La mayoría del país reclamaba un cambio político. Elecciones de 1994. Para las elecciones de 1994, las tres candidaturas principales eran al igual que en 1990, la de Joaquín Balaguer por el PRSC, José Francisco Peña Gómez por el PRD y Juan Bosch por el PLD. Balaguer obtuvo un 42.3% frente al PRD, que obtuvo un 41.6%. Estas elecciones fueron muy cuestionadas. El proceso fue alegadamente viciado. Las alteraciones se produjeron desde la propia Junta Central Electoral, que envió a la mesa electoral un patrón electoral alterado. Se sustituyeron, duplicaron y multiplicaron los votantes inscritos. El fraude fue fácilmente detectado, pues los partidos políticos habían recibido con anterioridad un patrón original. Los observadores internacionales, la OEA, los Estados Unidos y la generalización de los partidos formaron a la creación una comisión de verificación que fue integrada por funcionarios y técnicos de la propia Junta Central Electoral. Esta comisión presentó un informe donde se comprobaban las irregularidades. Este informe fue desconocido por la Junta Central Electoral. La campaña de denuncia propiciada por el PRD, organizaciones de la sociedad civil y las presiones internacionales forzaron a Balaguer a negociar. Se produjeron encuentros entre Balaguer y Peña Gómez, auspiciados por la OEA y su embajador Johan Graham, y la Iglesia Católica, representada por Agripino Núñez Collado. En esos encuentros Balaguer propuso un pacto por la democracia, en la que planteó permanecer en el poder por un periodo de 2 años. Finalmente, se acordó la reducción del gobierno de Balaguer a 18 meses de la celebración de las elecciones del 16 de noviembre de 1995. Mediante un trastrueque de documentos, se firmó un pacto a la democracia diferente al acordado. El pacto convocaba a elecciones el 16 de mayo de 1996. Además, estableció un sistema de doble vuelta, exigiendo un 50% de los votos para el triunfo. Fue modificada la Constitución para reducir el periodo a 2 años, cambiar el sistema electoral que estableció la no reelección y el sistema de doble vuelta. Además, se separaron las elecciones congresionales de las presidenciales. El 16 de agosto, Balaguer toma posesión por 6ª vez como presidente de la República. Anunció su determinación de llevar adelante su plan de construcción. Una parte importante del gasto público se concentró en la terminación de las obras de construcción, que se produjo un abandono de los servicios públicos y el descuido de todos los compromisos contraídos con suplidores internos.